Tú eres infinito, tú eres eterno. Tiemblo al hablar de ti, Señor. Tiemblo porque puedo desdibujar la imagen tuya. Puedo hablar cosas que no son reales. Hazlo una vez más, Dios mío. No permita que de mis labios salga el error. No permita que de mis labios salga aquello que pueda destruir, sino lo que puede edificar. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tomen asiento los que están de pie. Pues, aunque esto no hace parte del mensaje, ojalá y nadie se aburra, nadie se canse de que estamos hablando del Espíritu Santo y ha llegado un domingo y hablamos del Espíritu Santo, ha llegado el otro, habla del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que pudiera yo hablar todo el año y todavía va a quedar algo. Pero entre más le conocemos, como dice el himno, quiero saber más de ti porque mejor vamos a agradarle y vamos a vivir para él. Bueno, entrando en el... Quiero decirles, mis amados hermanos, que hoy quiero hablarles sobre el bautismo del Espíritu Santo y a su vez la llenura del Espíritu Santo. Quiero hablar de lo que algunos creen y no es así. Y quiero hablar lo que uno halla en las Sagradas Escrituras. Acontece, mi amado hermano, y esto sucedió en mi vida y creo que está sucediendo en la vida de muchos otros. Se piensa que el nuevo nacimiento no experimentaron, es decir, la regeneración del Espíritu no fue experimentada por los antiguos. Me refiero a los hombres del Antiguo Testamento. Pero cuando uno observa el testimonio, la vida, por ejemplo, Samuel, aquel varón de Dios que una vez confrontó al pueblo y le dijo: ¿quién de ustedes me acusa de que yo he hecho esto o he hecho lo otro? Y hace una lista y no había uno solo que lo señalara. No era un asunto de un año, era un asunto de toda la vida, porque desde niño fue entregado al Señor. Cuando uno observa la santidad de aquel varón José, que prefirió salir corriendo antes que caer en el pecado del adulterio con la esposa de Potifar. Uno se impresiona, prácticamente uno se impresiona cuando uno ve hombres como Daniel y sus amigos que prefirieron incluso ser quemados, echados en el horno de fuego o en el foso de los leones antes que desagradar a Dios. En fin, cuando uno observa a los profetas, a Moisés, a David, uno dice: si eso no es la regeneración, si eso no es el nuevo nacimiento, entonces ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cierto?
que la razón es porque no hemos observado al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento implícita, pero aparece. Ahora, cuando uno observa los apóstoles, gloria a Dios, a los apóstoles, hermano, ¿quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. Permítame explicarle qué era ese oficio. Los romanos tomaban a alguien, y por decir, voy a dar una cifra, pero este es para poder darme a comprender. Le decían: usted mensualmente nos entrega por este pueblo, por esta ciudad, nos entrega 5 millones de pesos. La tarea de él era entregar esos 5 millones de pesos, pero era que él entonces colocaba un impuesto para a la final tener mensualmente 15 millones, 5 para el imperio y 10 para él. Pues era una situación tremenda, y aparte de eso, pues él estaba por las sus cuestiones económicas, de pronto con lujo y placeres y tantas cosas. Pero un día pasó Jesús por donde él estaba sentado y él le dijo: ven y sígueme. Y aquel hombre, hermano, sin pensar en lo que representaba abandonar su puesto, acostumbrado ya a lujos y a tantas cosas, hermano, lo dejó todo y siguió a Jesús. Ahora estoy hablando de eso porque es que algunos piensan que el nuevo nacimiento surge después de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahí es que ellos consideran. Pero le estoy mostrando a personas que antes del Pentecostés tienen una característica impresionante que solo Dios puede hacerlo. Pedro y su hermano Andrés, Juan y su hermano Santiago. Lucho, de casualidad, hay agüita. Y Juan y su hermano Santiago, toda la vida dedicado al negocio de la pesca. Y solamente Jesús le dijo: vengan y síganme. Razón tenía Pedro cuando en un momento le dice: el que no dejara padre, madre, o quien amare padre a madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces Pedro le dice: ¿y qué hay de nosotros que lo hemos dejado todo? Gracias, mi hermano. ¿Qué hay de nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte a ti? Escuche eso. Gracias. Cuando nosotros encontramos a un hombre llamado Zaqueo, que también era un recaudador. Sí, démela ahí en el vasito, porque no alcanzo a tomármela toda, pero sí tengo el dulce de la Santa Cena. Entonces, mi amado hermano, este Zaqueo, cuando se sube en un árbol para ver que Jesús iba pasando, y de pronto Jesús alza su cabeza y le dice: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy voy a entrar a tu casa. Y ese hombre se ha bajado, recibe a Jesús. Y el recibimiento de él fue decirle: Señor, yo he robado, pero
pero devuelvo cuadruplicado a todo el que le he robado. Hermanos, si eso no es nuevo nacimiento, entonces ¿qué es el nuevo nacimiento? Pero escúchame, hermano, hay algo que yo sé, si tú eres lector de las Sagradas Escrituras. Yo sé que en un momento te has topado con una escena que, al igual que yo, me había hecho muchas veces la pregunta: ¿qué pasó aquí? Todavía no ha sido el día del Pentecostés. No ha sido el día del Pentecostés. Pero Jesús ya ha resucitado y está reunido con sus discípulos. Y en Juan 20, versículo 21 y 22, Jesús le ha dicho a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y escucha esto. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, escucha lo que le dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo hago una pregunta: ¿eso sería una broma? ¿Creen ustedes que Jesús estaba jugando con ellos? ¿O que ciertamente lo que Jesús dijo sucedió en esos discípulos? Tomen en cuenta que ya no estaba Judas. Eso es una realidad. Le dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos topamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, escucha lo que dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿recibieron ellos el Espíritu Santo allí el día que Jesús sopló o no lo recibieron? Obvio. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén. Tome esa frase: testigo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La diferencia que nosotros encontramos en aquel momento, en aquella reunión en que sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo, y un momento previo antes de la ascensión de Jesús, la diferencia que hay es que Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la escena que nosotros estamos viendo, si tomamos en serio los testimonios, lo que hizo Jesús y ahora esta promesa, es que sí, ellos tenían el Espíritu Santo. Pero necesitaban necesitaban permítame utilizar este lenguaje que ustedes lo conocen, pero que propiamente a veces se desajusta. Necesitaban una unción especial para servir, para ser testigos. Oiga esa palabra: testigos de Cristo. Bien, mis hermanos, entonces acontece lo que acontece el día del Pentecostés. Vamos a encontrar, mis amados hermanos, otro tipo de interpretación. Entonces ya miramos que aquella
interpretación que la gente de antes no eran regeneradas. Entonces, si no eran regeneradas, ninguno de ellos fue salvo, porque el que es salvo debe ser regenerado. Entonces, toda esa gente está condenada, y no es así. Toda esa gente fue salva. El apóstol Pedro dice: los santos hombres de Dios que hablaron en la antigüedad. Pedro los llama santos. Por el Espíritu de Dios dice eso. Pero mis amados hermanos, hay otro desvarío. Y es que sucede que alguien ha tomado, que fue en ese momento en que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y como tal, yo nací en esa doctrina. Y como tal, mis amados hermanos, todo aquel que no habla en lengua, se le dice que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Eso es lo que vamos nosotros a observar. Antes de que se supiera de este evento, o se pudiera saber si en verdad, porque ahí se cumple la profecía de Joel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero escucha, me refiero a lo que experimentaron en ese momento. Antes de esa situación, mis amados hermanos, acontece que la promesa del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, comenzó en Juan. Y permítame, hermano, tal vez en otro momento yo mostrarles, porque en realidad mi propósito es terminar temprano en este día. Déjeme decirle, ya voy por la mitad del mensaje. Con esto, usted puede notar, hermano, todo lo que me, precisamente para que usted saliera a votar, pero primero viniera a la casa de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esa promesa que está hecha, esa promesa es para todos los que creen. Serían bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, si nos ubicamos en que por el hecho de que en el Pentecostés Dios hizo una manifestación y comenzaron a hablar en idiomas de todas las personas que estaban allí, porque déjeme decirle, ellos no estaban hablando cosas que la gente no entendía. Como para que ustedes se den la idea, había un alemán y había un hombre hablando en alemán. Había un ruso, había otro hablando en ruso. Había un inglés, había otro hablando inglés. Había un brasilero, había otro hablando en portugués. Y en fin, en los idiomas de la gente que estaba allí. Dios lo hizo, hermano, para mostrar la apertura y el cumplimiento de la profecía de Joel. Pero a más de eso, quiero que sepas que fue en ese día que se inició la iglesia. Legalmente, la iglesia neotestamentaria fue en el día del Pentecostés. Ahora, si nosotros asociamos que para ser bautizado en el Espíritu Santo tenemos que hablar en otras lenguas, y no estoy aquí predicando en contra de las lenguas, sino simplemente ubicando.
vamos a apelar al apóstol Pablo. Quiero que sepas, Jesús nunca habló de dones. Juan nunca habló de dones. Pedro, solamente en 1 de Pedro 4, del 10 y 11, es que menciona algo allí a grosso modo. Santiago, ninguno de ellos hablaron de los dones. Pablo tiene ese honor de hablar de los dones en 3 cartas. En la carta de los Romanos, en la carta de los Efesios y en la carta de Corintios. Vamos a ubicarnos, mis amados hermanos, a la carta de los Corintios, que nos habla de los dones y especialmente del don de lengua. Y observemos lo que la palabra de Dios nos dice en 1 de Corintios 12, versículo 28 al 30. Escúchame bien. Aquí hay unas preguntas responder. Dese cuenta que todo está, mi amado hermano, todo está absolutamente en signo de interrogación, ¿cierto? Todo está en eso, signo de interrogación. Es una pregunta, son varias preguntas en un mismo sentido para dar una respuesta, o sí o no, o sí o no. Y entonces nos dice el apóstol Pablo, y aún no puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y ahora va la pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Qué respuesta dio usted? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. Y mira lo último. ¿Hablan todos en lenguas? No. Si la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lengua, mi pregunta es, ¿qué hay de esos hermanos que no hablan en lengua? Mis amados hermanos, anda, tranquilo. Mis amados hermanos, en primer lugar quiero decirles qué es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando observamos la palabra bautismo, viene del griego batisiain y significa sumergirse. Entonces, sí, Lucho, ven, pasa. Estamos en familia. Un trapito ahí o pasa el mismo trapero aquí. Yes. Bueno, muchas gracias. Y allá. Entonces, la palabra batiseis en el griego significa sumersión. Entendiendo ese significado, entonces el bautismo del Espíritu Santo es estar inmersos, sumergidos en el Espíritu Santo. Tomen en cuenta ese detalle. Esto es algo muy diferente a la renovación, al nuevo nacimiento. Gracias. Vamos a ponerlo ahí más bien.
indiscutiblemente, mi amado hermano, inicia con la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué es el bautismo del Espíritu? El bautismo del Espíritu hacia los hombres espirituales. Escúchame bien. Una cosa es ser espiritualista y otra cosa es ser espiritual. El espiritualista tiene una apariencia, pero no es espiritual. Permítame decirle entonces qué es lo que sucede. Mi hermano, cuando el hombre es bautizado con el Espíritu Santo, Cristo se hace tan, pero tan real para él como nunca jamás había sido. Como le digo, hermano, yo no estoy hablando en contra de los dones, pero es que hay una verdad que va más allá. Cristo se hace tan real como nunca lo había sido. La realidad del ser de Dios es tan real en su vida, mi hermano, como ninguna religión puede hacerlo. Porque hay personas que pueden incluso exponer, argumentar, defender una verdad sin que eso sea tan real para su vida. El bautismo del Espíritu Santo le da al cristiano un sentido de lo que es la gloria de Dios. Hermano, el hombre cuando es bautizado con el Espíritu Santo ama a Dios, no de labios hacia afuera, sino de lo más profundo de su corazón. Y como evidencia de ese bautismo, esa persona está dispuesto a sufrir lo que sea por amor del Señor. No son aquellos que se apartan de Dios porque la situación económica está mala. Qué pena. El que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, puede sucederle lo de Job. Todos sus hijos se murieron en un mismo día. Todos sus bienes se perdieron en un mismo día. O sea, no hubo reposo en medio de las pérdidas. Y para colmo queda enfermo. Pero cuando abre su boca solamente dice: Jehová me dio, Jehová me quitó, mas sea el nombre de Dios glorificado. Cuando el hombre ha sido bautizado con el Espíritu Santo, está dispuesto a perder aún a lo más querido, hasta su propia familia. Él no le importa si la familia lo va a rechazar. Cuando tú ves una persona, ay, yo creo en Dios, pero es que si mi mamá, fíjese que, mire, déjeme decirle, ese hombre no es de nosotros, hermano. O no sé si en el mañana algo sucede en él, pero mientras tanto, hermanos, no hace parte de esta bendición que recibimos nosotros. No ha sido escogido. Cuando el Espíritu Santo bautiza, mi amado hermano,
no nos importa perder los amigos. Sabemos que nos van a rechazar, nos van a abandonar. Yo le soy sincero. Yo amo a mis sobrinos, pero yo no bebo. Y como tal, ni hay unidad con mis hijos, ni con mi esposa, ni con nosotros. Con los demás, menos con nosotros. Pero mi hermano, hay algo que no nace en mí. O sea que no es propio mío. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Que en vez de darme tristeza, me da gozo y alegría al saber que puedo padecer por causa de mi Señor. Que puedo padecer por causa de Él. Mire, mi hermano, lo que Pedro nos muestra con respecto, y esto, Pedro está ubicado en el hombre que propiamente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Escucha lo que dice. A quien amáis sin haberle visto. Oye, ¿cómo así? ¿Cómo vas a amar a alguien si no lo has visto? Y esto no es un amor fingido. A quien amáis sin haberle visto. Pero ¿cómo así? Si no lo he visto, ¿cómo puedo amarlo? Hermano, por el Espíritu Santo. Mira lo que dice. Y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque no lo has visto, tienes un gozo. El gozo, hermano, que el rey David con todas sus bendiciones prefería perderlo todo menos ese gozo. Por eso le dijo al Señor: no quites de mí el gozo de tu salvación. Eso es solamente el Espíritu Santo. Lo segundo, mi amado hermano, que nosotros tenemos para poder interpretar esto del bautismo del Espíritu Santo, lo vamos a encontrar en el mismo apóstol Pablo, en ese capítulo 12, pero ahora vamos a leer el versículo número 13. Escucha lo que Pablo literalmente, hermano, nos manifiesta que es el bautismo del Espíritu Santo. Y dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todos. Pablo ha dicho antes de eso que el Espíritu reparte y da los dones de acuerdo a su soberana voluntad. Por eso hay diversidad de dones, pero no todos tienen los mismos dones. Mas ahora Pablo está hablando que todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Y nos manifiesta en donde hemos sido bautizados, en un cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mi amado hermano, honestamente, el bautismo del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo que nos une al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
no es por la evidencia de dones, es el hecho de pertenencia, de ser partes del cuerpo de Cristo. ¿Saben una cosa, hermano? En nuestra iglesia, el difunto Giovanni Casalla, desde que nos conocimos, Giovanni Casalla me dijo: hermano, yo nunca he tenido una experiencia para hablar en lenguas. Y yo trataba de enseñarle y de mostrarle y de darle algunas otras experiencias y esto y esto. Y Giovanni se murió y nunca habló en lengua. Pero nadie jamás puede ser salvo si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Nadie jamás puede ser salvo si no está unido al cuerpo de Cristo. Entonces mi pregunta es: ¿será que Giovanni se perdió? Pero déjeme decirle, ustedes conocen la incapacidad de Giovanni. Giovanni, hermano, siempre vivía en el sur de Bogotá. Y Giovanni no podía coger todo tipo de bus. Tenía que colocarse en una parada y esperar un bus de esos que tuvieran dos agarraderas. Pero esos que nada más tienen agarraderas, sí, él no los podía coger. Giovanni tenía que pararse, hermano, 1 y 2 horas antes para poder llegar a este culto. Giovanni no se podía guarnecer, hermano, correr cuando llovía. Y la lluvia venía y Giovanni con un pasito hasta que llegaba, hermano. Yo hago una pregunta: ¿será que Giovanni no fue bautizado con el Espíritu Santo? Así no haya hablado en lengua. Ahora, yo no estoy en contra de los dones. Deseemos los dones del Espíritu Santo. Simplemente, hermano, quiero corregir algunas cosas, porque no todo el mundo va a hablar en lengua. Dichoso el que habla en lengua, que puede orar en lenguas, hablar en misterios a Dios, pero no todo el mundo, no todo el mundo. Entonces, mi hermano, tenemos eso allí. Y ahora, mi hermano, hablemos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, encontramos que en ese día, en Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oye bien eso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aparte de hablar en otras lenguas, mi amado hermano, Pedro se paró. Porque la gente estaba asombrada de lo que estaba ocurriendo, y un residuo por ahí eran los que se burlaban, porque el asombro era total. No como enseñan los otros, que el día los discípulos estaban y que borrachos. No. Hay unos burladores que nunca van a faltar, pero la Biblia dice que todos estaban asombrados, atónitos, viendo la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Y óyeme bien, mis amados hermanos, solo se detienen en eso, pero no se detienen, hermano. Esto también nos demuestra a nosotros que es la llenura del Espíritu Santo. Pedro, aquel hombre del vulgo, se ha levantado, mi hermano, y ha dado un sermón, hermano, con toda, hermano,
todo el diseño teológico para el momento, al punto que 3,000 personas se han convertido en ese día. Entonces, observemos una relación de la llenura del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ha hablado y 3,000 personas se han convertido. Vamos a observar a este mismo Pedro en Hechos 4, mis amados hermanos, en el versículo 29. Aquí está. Pedro está allí y hay personas que también estuvieron en ese momento. Y escucha una oración y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y escúchame, observa esto. La primera vez que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Pero mira lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no dice que hablaron en lengua. ¿Usted encuentra ahí que hablaron en lengua? No encuentra que hablaron en lengua. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el efecto del Espíritu Santo? Y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Ahora, mis amados hermanos, no solamente en la predicación, sino en manifestación sobrenatural. Mira lo que dice Hechos 13. Vamos a mencionar al apóstol Pablo. Hechos 13 del versículo 9 al 11. Nos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, era un tal Elimas, un hombre elocuente, con una sabiduría natural, y que impedía que el procónsul Sergio Paulo recibiera el mensaje del Señor. Pero dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice: e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese. ¿Cómo sucedió eso, hermano? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. No quiero que pasen por alto un detalle que yo lo pasé, pero se los voy a mencionar. La gente fue llena en el capítulo 2 y volvieron a rellenarse en el capítulo 4. La pregunta es: ¿será que se le fue el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo estaba con él. Pero había un algo especial. ¿Sí? Mis amados hermanos, yo quiero que usted comprenda en esta mañana la gran necesidad que hay que tener por buscar la llenura del Espíritu Santo, por desearla. Escucha lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no tengas el Espíritu. Pero óyeme bien, los apóstoles andaron con Jesús.
Los apóstoles, mis amados hermanos, escucharon las enseñanzas de Jesús, vieron milagros, fue algo asombroso. Vieron a Jesús morir y resucitar. Pero eso no era suficiente para hacer la obra de Dios. Por eso Jesús le dijo: no vayáis a ninguna parte, quédate en Jerusalén. Y cuando hayas recibido ese mover del Espíritu Santo, entonces me seréis testigo en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Escúchame bien, ni el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios pero también hombre, pudo hacer su ministerio sin la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que cuando Él se bautiza, hermano, Él sale de ahí lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, Jesús inicia su ministerio. ¿Qué quiero decir, mi amado hermano? Honestamente, escúchame bien, servir a Dios sin la llenura del Espíritu Santo, eso no sirve. Yo sé que lo que voy a decir es duro, pero debo decirlo. Pararme yo aquí a predicar cuando he pasado toda la semana vaciado, sin estar en comunión con el Espíritu de Dios, en mi oración, en mi lectura de la palabra, en mis añoros con Dios, en mis meditaciones. Pasar, hermano, y simplemente venir aquí, déjeme decirle lo que traeré, seré muerte. A su vez, mi amado, cantar cuando realmente paso una semana sin orar, sin leer la Biblia, sin nada. Hermano, escúchame algo para que lo entiendas de mejor manera. Una cosa es actuar como abogado y otra cosa es actuar como testigo. El abogado, en esto, él sabe de una verdad. Puede exponer esa verdad, argumentarla y defenderla hasta allí. Pero una cosa es actuar como él y otra cosa es el que se para porque ha tenido experiencias con el Espíritu Santo durante toda una semana. Y puede entonces no hablar como abogado, porque yo puedo venir aquí y comenzar a decir: hermano, el Señor los ama, el Señor, levanta tu mano, no sé qué, hermano, pero si he orado toda la semana, déjeme decirle, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. A diferencia del hombre lleno del Espíritu Santo. Conozco la historia de un misionero echando fuera un demonio y llevaban 3 días y nada. Llegó una hermana de esas sencillitas, pero una mujer que buscaba el rostro de Dios de madrugada. Una mujer que vivía alabando al Señor, glorificando al Señor continuamente, hermano. Y cuando vio el misionero sudado y toda esta cosa y aquella, ya se acercó. Y lo único que le dijo fue: demonio inmundo, te ato y te ordeno que salga. ¡Juá! Se fue. La diferencia no la hace el ministerio, la diferencia la hace la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para tener una calidad de vida cristiana
Mire lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice, del 18 al 20, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y hablando entre vosotros con salmo, no termina. Yo quiero que usted observe que no termina ni siquiera en punto aparte, termina en coma. Sigue el pensamiento. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La expresión está sed en un presente constante. Sed llenos del Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para crecer en las gracias que Dios nos da. Lo necesita para que tu ministerio pueda florecer. Si simplemente te limitas, digamos, no, es que yo ya tengo experiencia y sé cómo hablar, o el otro, no, que yo conozco el do, re, mi, fa, sol, la, si, déjeme decirle, ahí nos quedamos. Pero cuando buscamos la llenura, hermano, las gracias crecen de igual manera, mi amado hermano. El fruto, ustedes saben cuál es el fruto, ¿verdad? Paz, gozo, amor, benignidad, todo eso. Crecen en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Pero escúchame, ¿por qué le dije? Colóqueme. ¿Por qué le dije que no terminaba en punto aparte, ni punto seguido, sino en coma? Porque el apóstol Pablo nos muestra que cuando hay llenura del Espíritu Santo, la vida de los hombres es una vida de adoración. Se gozan cuando pueden adorar a Dios en sus casas, allí solo, pero se gozan cuando pueden venir a la casa de Dios a adorarlo. El hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, el culto, el día del Señor, eso se vuelve inherente en la vida. Perdone que me dé de ejemplo. Cuando yo trabajaba en la empresa, era 7 días en la semana. Entonces correspondía a todos trabajar un domingo sí, un domingo no. Hermano, pero mucha diferencia cuando yo fui a la casa de Dios a adorar al Señor y entro en esa semana a trabajar, que cuando yo me quedaba en mi casa, que en mi trabajo. Aunque era por fuerza mayor. Pero mi hermano, es una gran bendición. No me lo quite, mi hermano. Una gran bendición. Nos convertimos, hermano, en adoradores de Dios. Pero también, mire lo que dice: dando siempre gracias a Dios el Padre. Nos volvemos en personas agradecidas. En estos días estaban, porque Juan Calvino, creo que fue el 27 o 26, murió, no, él murió por allá hace como 2 siglos, pero el día ese entonces dijeron sobre Juan Calvino. Y Juan Calvino, hermano, murió complicado de enfermedades, hermano. La ciencia no estaba tan avanzada. Y me llamó poderosamente la atención que Juan Calvino dijo: mi único consuelo, después de haber dado gracias a Dios por el amor de Dios y por la salvación, él dijo: mi único consuelo
es que todo este sufrimiento viene de la mano de Dios. Créeme, nada sucede si Dios no lo permite. Por eso es un error graso blasfemar contra Dios. Todo por el contrario nos vuelve agradecidos, sea cual fuere. Quiero entonces terminar. Los discípulos fueron llenos en el día del Pentecostés y después fueron rellenos. ¿Qué te quiero decir, hermano? La unción o la llenura que Dios me dio el domingo, tenido a eso no me sirve para ahora. Tengo que buscar algo fresco. Gloria a Dios. Yo tengo que buscar, hermano, algo fresco. Algo fresco cada día. Yo tengo que buscar una unción fresca todos los días. No es que el Espíritu Santo se haya ido de nosotros, pero tenemos que añorar. Ni siquiera la del domingo. Lo que tenía ayer no me sirve para hoy. ¿Me doy a comprender? Entonces hay que andar en eso. Escúchame. Dos cosas para terminar. En Lucas 11:13 Jesús enseñó: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará que se lo pida. La pregunta es, para tener el Espíritu Santo, ¿es por oración o el Espíritu Santo viene, nos da la fe necesaria para poder morar en nosotros? Quiero decirte, nosotros tenemos el Espíritu Santo por gracia, no porque yo era inconverso, no conocía a Dios, entonces yo dije: Señor, yo quiero ser templo del Espíritu Santo. No por eso, así no funciona la cosa. Pero ¿qué quiso decir Jesús, hermano? Jesús quiso decir, hermano, Dios está dispuesto a darte renovación del Espíritu, a darte unción fresca, a darte unción nueva a todos los que se la pidan. No solamente en eso, hay otras cosas, pero de acuerdo a nuestro contexto me detengo. Entonces, hermano, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser buena madre, para ser buen esposo, para ser buen amigo, para ser buen trabajador, para ser buen comerciante, para ser buen negociante. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Qué bendición tenemos de nuestro Dios. Y para concluir, mi hermano, escúchame, porque se ha formado un desenfreno, como yo digo, un arroz con mango, en algunos interpretando estas verdades. En el siglo XVII, los puritanos se levantan como un pueblo con un pensamiento que era la reforma, todo diferente a lo que hacía la Iglesia Católica. Pero resulta que en el siglo XVII, mi hermano, de los puritanos salen dos corrientes. Había un hombre llamado George Fox,
es el padre de los muy conocidos como cuáqueros. Tal vez si no conoces sobre la historia de la iglesia, te suena raro, hermano. Pero ellos fueron misioneros y estas cosas. Pero hermano, esos hacían unos alborotos supuestamente porque el Espíritu Santo. Eran de los que se tiraban en el suelo, bataleaban y hacían y ellos llegaban a su hermano y todo era dentro de un poco. En donde, mi amado hermano, no es lo que la Biblia dice, hágase todo para edificación. No es lo que la Biblia enseña. Sí, que sea para la gloria de Dios. Porque hermano, si un inconverso entra aquí y encuentra, hermano, que la gente está danzándose y están pegándose cachetadas y el otro cayendo encima del otro y el otro. ¡Ay, el espíritu, el espíritu, el espíritu! ¿Cuál espíritu? Hermano, muchas veces son demonios. Déjeme decir. Muchas veces, hermano, porque no es el espíritu. Si no glorifica a Dios, si no avergüenza al Señor, no es el espíritu. Y no solamente tenemos que quedarnos nosotros, no, nosotros tenemos que pensar en los demás. Nosotros somos luz. Cuando el Espíritu Santo se manifestó, eso, hermano, entonces estaban los cuáqueros. Pero por otro lado, mi hermano, sale otra corriente donde estaban puritanos como John Owen y otros más, mi hermano. Y en ellos pasó un fenómeno que quiero advertir. Ellos tuvieron temor al exceso de esa gente y no querían presentar un evangelio de esa manera. Cundió tanto el temor, que sin darse cuenta el fuego del Espíritu Santo no lo avivaban. Se limitaron simplemente a lo intelectual. Y lo intelectual es necesario, porque nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si no conoce a Dios. Pero mire los dos extremos. Los unos con un desorden, con una carnalidad, con un salvajismo en nombre del Espíritu Santo. Y otros con un miedo. Y como tal, hermano, apagaron todas las emociones. Eso es anormal. Las emociones siempre del ser humano. Ya concluyo en esto, hermano, pero de pronto Dios levanta un hombre llamado Jonathan Edwards. Algunos no saben de quién me estoy refiriendo, pero permíteme decirle, hermano, este hombre es conocido por un mensaje que predicó que se tituló Pecadores en manos de un Dios, en manos de Dios, de un Dios airado. Y déjeme decirle que este hombre era un cegato. Y él no predicaba como estoy predicando yo, no, él lo escribía y lo iba leyendo. Y el hombre estaba así, me pongo así para que vea. Unidos hacen parte del cuerpo de Cristo. Pero mientras él hablaba, hermano, la gente se agarraba de sus sillas, hermano, y algunos gritaban. Y cuando terminó el culto, la gente comenzó a traer todas las cosas que tenía guardada de brujería, de hechicería y todas esas cosas. Por eso es conocido ese hombre. Pero ¿qué hizo Jonathan Edwards? Jonathan Edwards tomó la pasión de los cuáqueros. No el alboroto, ni el desorden, ni el extremo de ellos. La pasión de ellos. El ayuno, la oración. Hermano, el pasar con Dios noches enteras en oración.
Él tomó eso y tomó la sabiduría de los otros. Y déjame decirte, ese es el equilibrio que la Biblia nos enseña. Y concluyo diciendo, hermano, es un error llegar a exceso y alboroto de carnalidad en nombre del Espíritu Santo. Pero también es un error apagar al Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a comprender. No es que porque, ay, no, que el Espíritu Santo, ay, que yo tengo el Espíritu Santo, ay, y comienza, hermano, comienzan a predicar y a hablar en lengua, y te quedan una cosa, y la Biblia dice que si no hay quien te interprete, cállate, no digas eso, eso no es bíblico. Y nos vamos a extremos, y tú lo ves en unas cosas, en unos desenfrenos, y se tiran al suelo, y no sé qué, y se revuelcan, hacen como culebras, y hacen no sé qué, en nombre del Espíritu Santo. Hermano, un momentico, mi hermano, un momentico.